Me llamo María de los Dolores, pero casi nadie me llama así. En la aldea donde nací, todos me decían Doriña, quizás porque desde pequeña llevé un montón de dolores que no cabían en el nombre. Hoy tengo 84 años. Mis manos están arrugadas. Mi memoria a veces falla, pero hay historias que uno nunca olvida. Algunas porque duelen, otras porque nos moldean. La que voy a contar ahora tiene un poco de ambos. Nací en el sertón de Paraíba, en una casita de barro, con techo que más dejaba pasar la lluvia que protegía. Mis padres eran trabajadores del campo. No sabían leer ni escribir, pero sabían amar a su manera. La vida nunca fue fácil para nosotros. Comíamos lo que plantábamos, dormíamos temprano porque la luz era una lámpara de aceite, y aprendíamos del mundo, no de los libros Anne. Pero yo era diferente a Anne desde pequeña. Era demasiado curiosa. Quería saber por qué el cielo cambiaba de color, cómo las gallinas sabían la hora de poner huevo y por qué las palabras en los libros tenían tanto poder. Recuerdo bien el día que vi a un niño leyendo bajo un árbol. Eso me encantó. Él leía como si estuviera viajando, como si estuviera viendo cosas que solo él podía ver. Yo quería eso para mí. Anne, le pregunté a mi madre qué era la escuela. Ella respondió: Anne es lugar de gente rica, hija, pero no acepté esa respuesta. Me decía a mí misma: puedo ser pobre, pero mi pensamiento es libre. Un tiempo después, escuché que había una escuela en el pueblo vecino. Estaba lejos, y el camino era de tierra, lleno de baches. Pero insistí tanto que un día mi madre me llevó hasta allá. Lo recuerdo como si fuera hoy, y fui con mi vestido más bonito, cosido a mano por una vecina, a menos, y un par de sandalias prestadas. Mi corazón latía fuerte, como si estuviera yendo a encontrar el futuro. Llegamos a la puerta de la escuela. Era una construcción sencilla, pero a mis ojos era un castillo. Dentro, vi niños sentados en sillas, sosteniendo lápices y cuadernos. Mi pecho se llenó de esperanza. Miré a mi madre, y ella me sonrió con los ojos llorosos. Sabía qué significaba eso para mí, pero entonces llegó la directora. Nos miró de arriba abajo. Miró mi vestido gastado, mis sandalias rotas, mi cabello atado con un trozo de cinta deshilachada, y sin ni siquiera preguntar mi nombre dijo: aquí no es lugar para ese tipo de niños. No tenemos plazas para quienes ni siquiera tienen donde sentarse. A mi madre bajó la mirada. No entendí bien, pensé que estaba bromeando, pero cuando vi a mi madre tirando de mi brazo y diciendo: vamos, sentí como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mí. En ese día lloré escondida. Me escondí detrás de la casa, me senté cerca del árbol de guayaba y lloré bajito, porque, aunque pequeña, ya entendía lo que era ser excluida. Entendí que para ellos la pobreza era motivo para no merecer aprender. Y eso dolió más que cualquier castigo, más que cualquier hambre. Pero también fue ese día que me prometí a mí misma que algún día aprendería a leer, que algún día enseñaría a otros niños como yo, que nadie más escucharía, que no es lugar para ellos. No sabía cómo ni cuándo, pero allí nació mi promesa, Annie. Por eso, hoy, después de tantos años, tantas luchas y tantas lecciones, decidí contar mi historia, porque quizás tú, que me estás escuchando, también hayas oído uno que duele. Quizás también hayas sentido que tus sueños eran demasiado grandes para el lugar donde naciste. Pero estoy aquí para decirte: no creas cuando te digan Q, no puedes, por Q pude. Aunque tardara, aunque doliera, yo pude. Yo era solo una niña con los pies en el suelo de tierra batida, pero con la cabeza llena de preguntas. Cuando vi mi primer cuaderno, sentí como si fuera un tesoro. Quería aprender a escribir mi nombre, contar estrellas, entender el mundo. Aunque la vida era dura y no había mucho para comer, mi deseo de aprender era más fuerte que el hambre. Me imaginaba con libros grandes, con lápices de colores, dibujando y escribiendo todo lo que pasaba por mi mente. Cada palabra que escuchaba, cada historia que alguien contaba, se guardaba en mi corazón como un secreto precioso. A veces me escapaba para observar a los niños de la escuela desde lejos, viendo
cómo aprendían. Quería estar allí, pero sabía que no era para mí. Sin embargo, esa distancia solo hacía que mi sueño creciera más. Anne sabía que, aunque mi cuerpo estuviera en la tierra seca del sertón, mi mente podía volar lejos, muy lejos, desde muy pequeña. La escuela para mí era como un sueño lejano, algo que veía como una puerta abierta a un mundo diferente, más grande, lleno de posibilidades. Sabía que estudiar no era solo aprender a leer y escribir, era poder contar mi propia historia, transformar mi vida, y tal vez la vida de las personas que amaba. Era un sueño que crecía en mi pecho junto con las ganas de ser alguien, de salir de ese sertón seco y limitado, donde nací. No entendía bien qué era la exclusión, pero ya sentía en mi piel lo que era ser dejada de lado. Mi madre, aunque simple y sin educación formal, era fuerte y luchadora. Me crió con mucho amor y esperanza, pero conocía las dificultades de la vida y las limitaciones que nuestra condición imponía. Sin embargo, cuando le conté que quería ir a la escuela, no dudó en llevarme hasta el pueblo vecino, donde había una escuela que para mí parecía un castillo encantado. Ese día estaba tan feliz y ansiosa que ni siquiera me importó el vestido viejo que mi vecina me había cosido, ni las sandalias remendadas que usé para caminar los kilómetros por el camino de tierra. Mi corazón solo pensaba en entrar a esa escuela St. Arm, en Ampúpiter, tomar un lápiz, mirar los libros y aprender cada palabra. Pero cuando llegamos, todo cambió. La directora nos recibió con una mirada fría y una actitud que hasta hoy me duele recordar. Me miró de arriba abajo, evaluando mi apariencia, mi vestido, mis sandalias, y en ese instante sentí el peso del rechazo como una piedra que aplastaba mi pecho, sin siquiera preguntar mi nombre o escuchar mi historia. Dijo con firmeza: aquí no es lugar para ese tipo de niños. No tenemos plazas para quienes ni siquiera tienen dónde sentarse. Esas palabras fueron un golpe muy duro para una niña pequeña. Mi madre intentó explicar, pero no sirvió de nada. La puerta que imaginaba que se abriría para mí estaba cerrada con un gran candado invisible, hecho de prejuicio y desigualdad. Y ese candado no era solo contra mí, sino contra todos los niños pobres que, como yo, soñaban con aprender y crecer. En ese momento no entendí bien lo que pasaba, solo sentí una tristeza profunda. Quería quedarme allí, en esa escuela, ser una de las niñas que tenían derecho a aprender, pero la realidad me empujó afuera, me dejó al borde del camino, llorando escondida, sentada cerca del árbol de guayaba de nuestra casa, con el corazón partido. Lloré porque sentí que me habían robado mi sueño. Por comprendí, aunque de manera confusa, que en esa escuela, en ese lugar que representaba todo lo que quería, había un muro invisible que me impedía entrar, un muro hecho de pobreza, de apariencia, de prejuicio. Esa prohibición injusta no era solo cuestión de falta de plazas, era una cuestión de exclusión, de invisibilidad social. Era una señal clara de que para mucha gente, niños como yo, no merecían el derecho básico a aprender. Y eso dolía tanto, o más, que el hambre o el cansancio, pero ese dolor no me quebró. Al contrario, me fortaleció. Ese rechazo me hizo una promesa silenciosa. Iba a vencer ese muro. Iba a demostrar que el lugar de la pobreza no está fuera de la escuela, sino dentro del aula, junto con los sueños de los demás. Iba a aprender, aunque tuviera que luchar contra todo el mundo. Y así, con esa llama de resistencia encendida dentro de mí, empecé a buscar otros caminos que no siempre estaban claros, pero que sentía que tenía que seguir, porque en esa injusta prohibición, en esa cruel negación, nació la fuerza para no rendirme. En años después, mirando atrás, veo que ese momento tan doloroso fue también un punto de inflexión, un momento que moldeó quién soy hoy. Ese día, esa puerta cerrada, me enseñó que la exclusión es real, es cruel, pero que la voluntad de aprender y el valor para luchar pueden ser más fuertes a hoy. Con mis manos arrugadas y mi corazón lleno de historias, sé que esa directora no sabía lo que hacía cuando me negó el acceso a la escuela, porque la educación no debería ser privilegio de nadie,
ni un castillo cerrado para unos pocos. Es un derecho, una luz, una puerta que debe estar abierta para todos los niños, sin importar de dónde vienen o qué ropa llevan, y espero que al contar esta historia, ningún niño se sienta rechazado o invisible como yo me sentí ese día. Que ningún niño escuche un no que apague la luz de su sueño, porque, al final, la verdadera educación es la que nos acoge, nos libera y nos transforma menos, y eso nadie puede prohibir. Cuando la directora de aquella escuela me cerró la puerta en la cara y dijo que no había lugar para mí, para una niña pobre, con ropa vieja y sandalias remendadas, una parte de mí se rompió, pero otra parte, más grande y fuerte, empezó a arder como fuego. Podría haber aceptado ese no como un destino, como una sentencia, como una regla inmutable del mundo. Pero no lo hice, porque había dentro de mí una voz, una llama, que decía: Ann, esto no puede ser así. Yo merezco aprender. Ann, tengo derecho. Esa rebeldía no era un grito ruidoso, no era una revolución con armas o palabras duras, era un sentimiento silencioso, intenso y profundo, que me acompañaba todos los días. Era la fuerza invisible que me impulsaba a continuar, aunque todo estuviera en contra mía. Era la resistencia que nace del deseo de ser más, de ir más allá de lo que me habían impuesto cuando tenía 7, 8, 9 años, una edad en la que muchos niños aprenden a confiar en los adultos y en el mundo que los rodea. Yo, sin embargo, empecé a desconfiar de lo que me negaban, del prejuicio que me alejaba de la escuela, de la injusticia que decía que no merecía un lugar para aprender. Y esa desconfianza me hizo actuar. No podía entrar al aula, pero podía estar cerca. A escuchar las clases escondida, desde afuera de la ventana de la escuela. Me sentaba en el suelo duro, medio oculta detrás de un muro, para que nadie me viera. Trataba de captar cada palabra que decían los profesores, cada lección que aprendían los niños dentro de la escuela. No tenía cuaderno ni lápiz, pero eso no me impedía querer aprender. Recogía pedazos de papel que tiraban a la basura, pedazos que para otros eran desechos, pero para mí eran tesoros preciosos. Con esos papeles intentaba copiar las letras, formar las palabras que escuchaba, hacía garabatos que trataban de convertirse en palabras, aunque no supiera si estaba bien o mal. Era mi forma de luchar contra la exclusión, de demostrarme a mí misma que podía, que quería. No hablaba de eso con nadie. Era un secreto guardado en mi pecho. Sentía que si los demás lo supieran, podrían intentar impedírmelo. O quizzes. Se burlarían de mí. Pero para mí, ese esfuerzo silencioso era como un fuego que me calentaba, una esperanza que me mantenía viva. El sentimiento de rebeldía también venía acompañado de una tristeza muy grande. Dolía entender que el mundo vea mi cuerpo, mi ropa y mi origen, y decidía que no tenía valor para aprender. Era como si fuera invisible, como si mis sueños no importaran. Eso dolía, sí, a mucho, pero esa tristeza me transformó. El dolor se volvió fuerza, la exclusión se convirtió en combustible. El rechazo se transformó en impulso para seguir adelante. Con el tiempo, aquella niña que escuchaba las clases desde afuera empezó a cambiar. Empecé a buscar otras formas de aprender. Preguntaba a los vecinos que sabían leer. Intentaba memorizar letras y números. Leía todo lo que caía en mis manos, aunque fueran pedazos de periódicos viejos, carteles descoloridos, cualquier cosa con escritura. Me di cuenta de que el conocimiento era un arma poderosa, y que mi mayor enemigo era la ignorancia. Así que luché para expulsar la ignorancia de mi vida, aunque no tuviera la escuela como aliada. En ese momento, mi rebeldía era, sobre todo, una resistencia silenciosa contra la injusticia del mundo, la certeza de que mi lugar no era afuera, y que haría todo para estar dentro de la escuela, dentro de los libros, dentro de los sueños de una vida mejoran hoy. Mirando atrás, veo que ese sentimiento de rebeldía y resistencia fue lo que me salvó, lo que me hizo persistir cuando parecía que nada funcionaba, la chispa que encendió la llama, que nunca se apagó. Espero que, si estás leyendo esto,
y también has sentido un no injusto, una puerta cerrada, un rechazo doloroso, recuerdes que dentro de ti puede haber esa misma llama que puedes transformar la rebeldía en fuerza, la tristeza en lucha, la exclusión en aprendizaje, porque resistir es un acto de valentía. Y la rebeldía puede ser el comienzo de un cambio, para ti, para mí, para todos los que sueñan con un mundo donde todos tengan derecho a aprender, después de tantos días, meses, quizás años, aprendiendo escondida, intentando descifrar las letras desde la esquina de la ventana de la escuela. Mi corazón llevaba una mezcla de esperanza y ese sentimiento de rebeldía silenciosa que me impulsaba a no rendirme. Estaba ahí, pero a veces el peso de la exclusión me hacía dudar si alguna vez alguien realmente creería en mí. Ya no sabía cuántas veces había recogido papeles de la basura para intentar escribir, cuántas veces había escuchado las clases escondidas y cuántas veces había sentido esa tristeza profunda de saber que el mundo no quería aceptarme en ese espacio. Pero el deseo de aprender, de crecer, era más grande que todo eso, y fue justamente cuando empezaba a pensar que quizás tendría que conformarme con esa lucha solitaria, que llegó una oportunidad inesperada. Fue en una tarde calurosa, mientras estaba cerca de la escuela, con mi pedazo de papel y mi lápiz improvisado, tratando de copiar las letras, que apareció una mujer. Ella era profesora. Lo sabía porque la había visto entrar y salir de la escuela varias veces. Pero, y se ve, fue diferente. El aceite de tufo me miró, y no con desprecio o indiferencia, sino con una mirada de reconocimiento, como si hubiera visto algo en mí que nadie más veía. Se acercó despacio, y con una voz calmada y suave, me llamó. Mi corazón latió fuerte, con miedo y esperanza mezclados. No sabía qué esperar. Por entonces, me entregó un lápiz, ese simple objeto que para muchos era común, pero para mí era casi mágico, y dijo: Ann, tú aprendes más sola que muchos dentro de la escuela. Esas palabras fueron como un abrazo para mi alma cansada. Alguien había visto mi esfuerzo, mi sed de aprender, incluso cuando todo parecía conspirar en mi contra. Why no solo Bayo quiso ayudarme. Me invitó a ir al patio de su casa, donde nadie pudiera escucharnos, y allí comenzó a enseñarme. Era un lugar simple, con algunas plantas y un banco viejo, pero para mí era un paraíso. Allí, escondida del mundo, tenía la oportunidad que siempre soñé: aprender con alguien que creía en mí en cada día. Mi profesora me mostraba que la educación no era privilegio de nadie, que el conocimiento podía nacer en cualquier lugar, incluso en un patio escondido. Me enseñaba las letras, las palabras, los números. Con paciencia y cariño, aprendía rápido porque ya no había miedo ni vergüenza, solo la alegría de finalmente sentir que pertenecía a ese mundo. Esa primera oportunidad inesperada no solo cambió mi vida, me dio la fuerza para seguir luchando, para demostrarme a mí misma y al mundo que podía hacerlo, porque la oportunidad de aprender, aunque venga disfrazada y escondida, puede ser la luz al final del túnel para muchos que, como yo, fueron excluidos hoy. Al mirar atrás, veo que esa profesora fue un ángel en mi vida, un ejemplo de cómo los pequeños gestos pueden transformar historias enteras. Si ella no se hubiera detenido a notarme, quizás mi trayectoria habría sido otra, quizás más dolorosa, quizás llena de puertas cerradas, pero gracias a esa oportunidad, a esa generosidad y valentía, pude seguir adelante. Y ese es el mensaje que quiero dejarte: no subestimes el poder de una mirada atenta, de una mano extendida, de una oportunidad inesperada, porque puede ser el comienzo de todo. Después de mi primera oportunidad inesperada, la profesora que creyó en mí, algo dentro de mí, cambió para siempre. Sabía que la oportunidad que había recibido era preciosa, pero también sabía que dependía de mí continuar ese camino, incluso cuando nadie estuviera mirando. Aprender se convirtió en mi misión N-N, o solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Sin una escuela que me apoyara, me convertí en una aprendiz solitaria, pero decidida. Empecé a leer sola. Cada palabra era como un tesoro escondido
que iba descubriendo poco a poco. Tomaba todo lo que encontraba para leer. Un prospecto de medicamento tirado, periódicos viejos, empaques de jabón, hasta etiquetas y carteles que encontraba en el camino. Para muchos, esos objetos eran basura, pero para mí eran libros que me abrían puertas a mundos que nunca había imaginado. Cada palabra que lograba descifrar era un gran logro. Era como escalar una montaña, y a cada paso, la vista se hacía más clara y el horizonte más amplio. La lectura me daba poder, el poder de entender, de soñar, de transformar mi realidad. Y no era solo eso, con lo que aprendía. Empecé, porque sabía que, al igual que yo, muchos niños de mi pueblo no tenían acceso a la escuela y no sabían lo que era el placer de aprender. Enseñar a mis hermanos fue el primer paso. Les mostraba las letras, explicaba las palabras que había aprendido, inventaba historias para que se interesaran. Luego vinieron los primos, los vecinos, niños que pasaban por mi casa, curiosos por saber qué sabía esa niña que ellos no sabían. Así, la pequeña sala de nuestra casa se convirtió en un espacio de aprendizaje informal, un rincón de esperanza, ese aprendizaje hecho en casa. En la simplicidad de nuestro hogar tenía un valor inmenso para mí. No tenía profesores oficiales ni materiales caros, pero tenía ganas, paciencia y amor por el saber. Era una escuela hecha de pedazos de papel, lápices, libros prestados cuando podíamos y mucha dedicación. Escribía y reescribía las letras, copiaba las palabras y leía en voz alta para entrenar mi pronunciación y memoria. Todo eso me ayudaba a crecer, no solo en conocimiento, sino en confianza. Ser autodidacta me enseñó que el aprendizaje no depende solo de un espacio físico o de un profesor tradicional. Puede nacer dentro de nosotros, de nuestro deseo de cambiar y de ir más allá. Y más que eso, me mostró que el conocimiento es un derecho de todos, no un privilegio. A cada lección que aprendía sola, sentía que estaba abriendo una puerta al futuro, un futuro donde podía ser más que la niña pobre del sertón a pesar de todas las dificultades. Tenía un sueño claro. Quería que ningún niño de mi pueblo tuviera que pasar por el mismo dolor que yo pasé, ser rechazado, ser impedido y aprender. Por eso, además de aprender, también sentía la responsabilidad de enseñar. Era la forma que encontraba para transformar la exclusión en inclusión, el silencio en voz, la ausencia en presencia. Hoy, cuando recuerdo esos primeros pasos como autodidacta, siento una mezcla de orgullo y gratitud. Orgullo por haber sido capaz de seguir adelante, incluso cuando todo parecía muy difícil. Gratitud por cada palabra que aprendí, por cada persona que me ayudó, por cada niño que pude enseñar, porque sé que cada pequeño esfuerzo fue una semilla plantada, una semilla que creció y dio frutos que hasta hoy recojo en mi vida, y es esta historia la que quiero compartir. Aunque aprender es posible, incluso en las condiciones más difíciles, que el deseo de aprender puede transformar destinos, que la educación, aunque empiece de forma humilde y silenciosa, tiene el poder de cambiar vidas, porque la verdadera enseñanza no está solo en los libros, sino en la pasión por saber, en la búsqueda constante de crecer y ayudar al otro a crecer también. Llegar a los 14 años en el sertón fue como alcanzar un punto de inflexión en mi vida. Hasta entonces, había logrado con mucho esfuerzo y de forma clandestina continuar aprendiendo, enseñando y soñando. Paro y esa edad, que para muchos representa el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades, para mí trajo uno de los mayores desafíos que he enfrentado en aquella época y en aquel lugar. Ser niña significaba, en la visión de mucha gente, un destino marcado. La escuela no era algo pensado para mí, sino el trabajo duro en el campo, ayudando a la familia, preparándome para un futuro de matrimonio y cuidados del hogar. La mujer no necesita estudiar, me decían, como si la educación fuera un lujo para pocos, y no un derecho para todos. Cuando cumplí 14 años, esa voz que tantas veces escuché, se convirtió en una orden. Querían sacarme de la escuela, ponerme a trabajar en el campo. Me decían que ese era mi lugar, que debía olvidar mis libros, mis sueños, mi deseo de aprender. Fue un golpe
duro. Sentí como si intentaran apagar la llama que había conseguido mantener encendida con tanto sacrificio, pero no podía aceptar eso. No quería ser otra niña del sertón, que renunciaba a su propio sueño, porque el mundo a su alrededor decía que no era para ella. Lo que sentía dentro de mí era más fuerte que cualquier imposición. Quería demostrarme a mí misma, a mi familia, a toda la villa, que una niña pobre podía, sí, conquistar su lugar, desafiar las expectativas y romper los límites que intentaban imponer. A la lucha no fue fácil. Muchas noches lloré escondida, sintiendo el peso del miedo y la incertidumbre. Pero, junto con el llanto, venía una determinación aún mayor. Sabía que no podía retroceder. Entonces empecé a buscar maneras de seguir estudiando, aunque eso significara enfrentar riesgos, ir contra todo y todos. Aun así, decidí huir escondida de casa para hacer la prueba de educación para adultos. Esa oportunidad que el gobierno ofrecía para quienes querían recuperar estudios atrasados era un paso osado y peligroso. Si mis padres lo descubrían, podía ser castigada, o peor, perder la oportunidad para siempre. Pero tenía que intentarlo. Era mi chance para no dejar que mi sueño se enterrara en el suelo seco del sertón. Recuerdo, como si fuera hoy el día del examen. Me levanté antes del amanecer, con el corazón acelerado y la cabeza llena de dudas y miedos, pero también con un valor que no sabía que tenía. Tomé un autobús hacia la ciudad, sola, llevando conmigo la esperanza de que ese momento podría cambiar mi vida. El examen fue difícil, pero me esforcé al máximo. Cada pregunta respondida era una batalla ganada contra todo lo que intentaba. Y cuando recibí el resultado, la confirmación de que había aprobado, fue como si una luz brillante se encendiera en medio de la oscuridad. Lo logré. Había vencido el gran obstáculo de la adolescencia, pero la victoria no fue solo mía. Fue un grito silencioso para todas las niñas y niños que viven situaciones similares, que enfrentan barreras impuestas por la pobreza, el prejuicio, la desesperanza. Mi logro mostró que, incluso ante tantos no, la perseverancia puede abrir caminos hoy. Mirando hacia atrás, veo que ese momento fue fundamental en mi trayectoria. Fue cuando entendí que la lucha por la educación no es solo individual, también es una batalla contra sistemas e ideas que quieren limitar quién puede o no puede soñar. Quiero que tú, que estás escuchando esta historia, sepas que no estás solo, aunque parezca que todo está en tu contra, que los obstáculos son gigantes, existe dentro de ti una fuerza capaz de superar. Yo fui esa niña que lloró, que huyó, que luchó, y lo logré. Y tú también puedes, porque la adolescencia puede ser un tiempo difícil, pero también es un tiempo de elección. La elección de seguir adelante, de creer en uno mismo, de no dejar que nadie apague tu brillo. A los 27 años, miraba hacia atrás y veía un camino largo, lleno de piedras, baches, desvíos y muchos momentos de incertidumbre, pero también veía una trayectoria de coraje, resistencia y determinación. Era esa niña del sertón que, contra todas las dificultades, había mantenido viva la llama del aprendizaje y la esperanza. Y ahora, finalmente, estaba a punto de dar un paso que transformaría mi vida para siempre. Me convertí en profesora durante años. La lucha fue intensa. No fue un camino lineal, fácil ni sin sacrificios. Entre trabajos ocasionales, ayudar a la familia y la dura rutina del sertón, buscaba mi sueño. La escuela formal para mí nunca fue un regalo dado gratuitamente, fue una conquista arrancada con uñas y dientes, muchas veces a escondidas, muchas veces en silencio. Cada día era una batalla contra el desánimo, contra las voces que decían que no lo lograría, que mi lugar no estaba en el aula, que debía conformarme con lo poco que tenía, pero no acepto. Mi deseo de enseñar y aprender era más fuerte que todo eso. Sabía que la educación podía ser la llave para cambiar mi historia, a menos, o solo la mía, sino la de muchos niños que, como yo, crecían en condiciones adversas, privados de oportunidades. Cuando finalmente obtuve mi diploma de magisterio,
Fue como si el mundo se abriera delante de mí. Un diploma que no era solo un trozo de papel, sino el símbolo de una victoria personal, de un sueño concretado, de la promesa que me hice cuando era una niña sentada detrás de la casa, escondida, leyendo palabras que nadie quería enseñarme. La primera vez que entré a un aula como profesora, sentí una mezcla indescriptible de emoción, nervios y alegría. Era la realización de un viaje, la coronación de años de lucha. Lo que para muchos puede parecer solo un día común, para mí era como entrar al cielo, ver esos ojos atentos, esos rostros curiosos. Fue la confirmación de que todo valió la pena. No estaba ahí solo para enseñar materias, sino para mostrar que el conocimiento tiene poder, que puede abrir puertas, derribar muros y transformar vidas. En cada clase, recordaba a la niña que fui, aquella que un día escuchó un no que dolió, que lloró escondida, que tuvo que luchar para ser escuchada. Y esa niña era la que me daba fuerza para ser una profesora diferente, para luchar por cada alumno, para creer que, incluso en los lugares más difíciles, la educación puede ser luz. En mi aula se convirtió en un espacio de acogida, descubrimiento y resistencia. Quería que cada niño supiera que podía soñar, que podía aprender, que su futuro no estaba escrito por nadie más que por ellos mismos. Con recursos limitados, pero mucha creatividad y amor. Hacía lo posible para que el aprendizaje fuera más que memorizar. Fuera una verdadera transformación. En esa época enseñar era más que un trabajo, era una misión. Era el momento de retribuir todo lo que recibí y de ayudar a construir un camino mejor para quienes vendrían después. Cada desafío enfrentado en mi trayectoria personal reforzaba mi compromiso de nunca rendirme. Con ningún alumno miro hacia atrás. Y veo que ese giro de alumna clandestina a profesora -N o fue solo una conquista individual, sino una victoria para toda mi comunidad. Mostró que, con determinación, es posible romper ciclos de exclusión y abrir nuevas posibilidades. Hoy, aunque mis manos están arrugadas y mi cuerpo cansado, siento en el pecho la misma alegría de aquel primer día en que crucé la puerta del aula, porque ser profesora para mí siempre fue más que una profesión, fue la realización de un sueño, el cumplimiento de una promesa hecha en el sertón, y la prueba viva de que nunca debemos renunciar a lo que creemos. Enseñar fue, para mí, mucho más que una profesión. Fue la concreción de un sueño, una misión de vida, una forma de devolver todo aquello que alguna vez me fue negado. Durante 40 años, crucé las puertas de muchas escuelas, entré en innumerables aulas y toqué la vida de cientos, tal vez miles, de niños y jóvenes que, como yo, necesitaban creer que era posible ir más allá de las limitaciones del lugar donde nacieron. Miro hacia atrás y veo que mi historia no fue solo mía, fue una historia que se entrelazó con otras vidas, con otras luchas, con otros sueños. Enseñar por 4 décadas me trajo una riqueza que ningún dinero podría comprar, a la certeza de que la educación tiene el poder de transformar caminos y de iluminar hasta los rincones más oscuros de la existencia. Ya formé generaciones. He visto niños que llegaron tímidos, inseguros, sin saber siquiera escribir su propio nombre, y que salieron confiados, listos para enfrentar el mundo con la fuerza que solo el conocimiento puede dar. He visto nietos, hijos e incluso padres de alumnos que alguna vez pasaron por mi aula y que ahora regresan solo para abrazarme, para agradecer, para decir que, si no fuera por mí, tal vez nunca habrían aprendido a leer o a soñar. Esos momentos son los más preciados de mi camino. Cada abrazo, cada palabra de gratitud, es un recordatorio vivo de la razón por la que luché tanto, porque en el fondo, aún guardo a esa niña que un día lloró fuera de la escuela, que sintió el dolor de la exclusión, que tuvo que luchar contra el no, que quería callar su deseo de aprender. Ver ese ciclo de vida repetirse, ese encuentro de generaciones alrededor del saber, es la prueba de que el impacto de mi trabajo superó el tiempo y el espacio. Es la confirmación de que el conocimiento, cuando se siembra con amor y persistencia, florece de formas que jamás podríamos imaginar.
y no fue fácil. Los caminos fueron muchas veces tortuosos, las condiciones adversas, las dificultades enormes, pero lo que nunca faltó fue fe en el potencial de cada niño, fe en la fuerza transformadora de la educación, fe de que, incluso en las condiciones más difíciles, una vida puede cambiar al hoy, al mirar los rostros que pasaron por mi vida. Me enorgullezco de cada paso dado, de cada puerta abierta y cada mente despertada. Sé que cada uno de ellos lleva un poco de mí, así como yo llevo un pedazo de cada uno conmigo, y así. Mi historia sigue viva, no solo en mí, sino en cada alumno que tuve el privilegio de enseñar, en cada familia que tocamos, en cada sueño que ayudamos a realizar. Hoy, al mirar atrás, siento una mezcla profunda de emociones, alegría, porque logré mucho más de lo que podía imaginar, tristeza por las puertas que se cerraron en mi camino y sobre todo esperanza, porque mi historia es una prueba viva de que nunca debemos aceptar un no como respuesta definitiva. Sé, por experiencia propia, lo que es crecer escuchando que no puedes, que no mereces, que tu lugar está limitado por donde naciste, por lo que tienes o por quién eres. Me prohibieron estudiar porque era pobre, porque llevaba en mi cuerpo y en mi rostro la marca de mi condición social. Pero me negué a aceptar ese destino. A la vida intentó callarme, intentó apagar mi luz, pero me convertí en maestra. No solo eso, me enseñé a mí misma, contra todas las probabilidades, que nadie es demasiado pobre para tener un sueño. Esa lección la gané con lágrimas, sudor y una determinación feroz que nunca me dejó rendirme. Quiero que este mensaje, esta verdad, resuene en cada corazón que escucha mi voz, que llegue a ti, que quizá hoy dudas de tu valor, que estás enfrentando una batalla invisible, que escuchaste un no que pareció imposible de superar. Soy la prueba de que lo imposible se puede vencer, que incluso en las situaciones más adversas hay un camino hacia la luz. Ahí nací en una realidad dura, en un sertón olvidado, en una casita de barro, donde las noches solo se iluminaban con una lámpara de aceite, y los sueños parecían lejanos. Mi familia no tenía dinero, ni estudios, ni lo que muchos llaman lo básico para soñar en grande. Pero yo tenía una llama dentro de mí, un deseo de aprender, que ninguna pobreza pudo apagar, aun cuando me negaron la entrada a la escuela. Dijeron: aquí no es lugar para este tipo de niños. Esa frase fue como una piedra lanzada a mi corazón, pero en lugar de romperme, me fortaleció, porque entendí que los mayores obstáculos no estaban fuera de mí, sino en las limitaciones que otros querían imponerme. Decidí en ese momento que nada ni nadie podría detenerme, enseñarme a mí misma. Muchas veces con los recursos más simples. Fue un acto de revolución silenciosa. Cada letra que aprendí a descifrar, cada palabra que logré leer, fue una pequeña victoria contra el destino que intentaban trazar para mí. Y cuando finalmente obtuve mi diploma, cuando entré al aula como maestra, no fue solo un sueño cumplido, fue una bandera alzada para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Sé que esta lucha no es solo mía, es de tantas mujeres y hombres que enfrentan el prejuicio, la desigualdad, la exclusión. Por eso, mi historia quiere ser un faro para quienes piensan que no tienen condiciones, para quienes sienten que el mundo es demasiado grande para sus pasos. Quiero que sepan, en el tamaño de tu sueño, no debe medirse por lo que tienes, sino por lo que crees que puedes alcanzar. Y aquí está la verdad más poderosa que llevo conmigo. La educación transforma vidas, da voz, abre puertas, ilumina caminos, y lo más importante, nos enseña a creer en nosotros mismos, a ver nuestro valor incluso cuando nadie más lo ve. Por eso te digo, con toda la fuerza de mi corazón, nunca permitas que te digan que no puedes. Nunca aceptes que tu origen defina tu destino. Puedes ser quien quieras. Puedes ir a donde sueñes. La pobreza, la dificultad, el prejuicio, son obstáculos que existen, sí, pero no son muros infranqueables.
Tu historia aún se está escribiendo, y tú eres el autor principal. Si alguien intentó decirte que no era suficiente, que no tenías lugar, que tus sueños eran demasiado grandes, responde con tu coraje, con tu persistencia, con tu voluntad. Fui esa niña que lloró por no poder entrar a la escuela, pero también fui esa mujer que tomó un lápiz por primera vez, que leyó escondida, que se enseñó a sí misma y que luego enseñó a muchos. Soy la prueba viva de que lo imposible puede ser posible, que el sueño puede convertirse en realidad, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Así que levántate, cree en ti, sueña en grande y lucha, porque tu vida puede ser la próxima historia de superación, inspiración y victoria.